de José y de Fina. Venimos desde Gatica desde 1984, creo que son 32 años. Fruta en general, nosotros estamos un poco especializados en manzanas. Aita era como hobby un amante de las variedades autóctonas sobre todo. Él iba recopilando viejos manzanos, llevaba a casa unas yemas, injertaba. Entonces nosotros lo que hemos hecho es una plantación nueva con variedades como más comerciales, pero autóctonas. Vienen todos los nietos de José, las nietas, la familia en general. Hay una línea marcada y hay que seguir. Tenemos que transmitir los valores que nos han transmitido a nosotros a ellos, que es el amor por la tierra. Yo veo que siguen viniendo los clientes de siempre y sobre todo pues la gente que te viene con ese cariño que ha venido el año anterior. Oye, que te llevé unas manzanas, ¿te acuerdas tú? No sé qué. Oye, eso te da empuje para podar, desbrozar y todo lo demás y dejar cositas para Santo Tomás. Yo no sé lo que pasa, pero todo el mundo deja libre unas horas, un día. A veces es un poquito que también nos ponemos nerviosos. ¿Has puesto esto? ¿Has puesto lo otro? No sé qué. Pero bueno, pero yo no sé lo que pasa, pero es mágico. Santo Tomás es como mágico.